que viendo ven y oyendo oyen. Hay cosas que la Biblia no nos va a decir literalmente. Por lo menos, por ejemplo, la Biblia nunca dirá literalmente no fume. Pero entendemos que si somos templo del Espíritu Santo, pues entonces el fumar viene a ser un pecado del cuerpo porque daña nuestro cuerpo. El cigarrillo daña a la persona, igual que el licor, igual que la droga. O sea, estos vienen a ser pecados del cuerpo y un paso para abandonar vicios que atentan contra nuestra santificación. Porque a medida de que la persona va consumiendo esto, no solo se está destruyendo en lo material, se está destruyendo en lo espiritual, porque está apartado de Dios, y la vida sin Cristo es una vida de muerte espiritual. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de viviente. ¿Cuántos pueden glorificar a Cristo en esta noche? Vemos que la palabra del Señor tiene una forma bien específica de hablar las cosas. Por lo menos, ¿verdad? No hay cosas que se dicen específicamente. La palabra tampoco menciona literalmente lo que es el libre albedrío, pero por la naturaleza divina nosotros podemos entender que Dios nos ha dado libre albedrío para aceptarlo o para negarlo. El asunto es que si lo negamos, pues Dios nos deja tranquilos, ¿verdad? Pero el único lugar que está lejos de todo alcance de Dios es precisamente el mismo infierno. La gente dice, quizás, pero ¿por qué es que si Dios es tan bueno, por qué es que manda a la gente al infierno? Es que Dios no es que manda a la gente al infierno. La gente se manda allí por rechazar a Dios, porque si la grandeza está donde está Dios, aunque Dios es omnipresente, el único lugar que está fuera de todo alcance de la belleza divina y de la majestad de Dios está en el infierno. O sea que la misma gente se manda allí. Dios no puede ser tan injusto ¿verdad? Que una persona que muere en sus pecados, que lo rechazó y que en vida no lo aceptó, entonces llevarlo al reino de los cielos donde está su trono. Entonces es bien claro lo que nos dicen los principios bíblicos. Pero esto del arrebatamiento de la iglesia está comprobado por toda la palabra del Señor. Hoy en día han salido burladores, gente a venirse a burlar del mensaje del arrebatamiento de la iglesia y del mensaje profético de Dios en este tiempo final, porque ha pasado un tiempo, que podemos decir un tiempo tan difícil en la iglesia, que muchos inclusive dentro de la misma iglesia han venido a decir que ya se lleva años predicando del rapto y que Cristo no acaba de venir. Pero sin embargo la Biblia, lo interesante, lo impresionante es que la Biblia se viene anteponiendo ya a esto. O sea, lo que fue escrito aquí ya lo decía, que iban a salir burladores, que iban a decir, pero ¿dónde está la promesa del advenimiento? O sea, ese arrebatamiento de la iglesia que Gigi Ávila predicó por tantos años, ¿dónde está? Todavía lo estamos esperando, pero la palabra dice que solamente lo que sucede aquí es que Dios es paciente, no queriendo que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto no quita que llegará el momento en que vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Y existe siempre un eterno dilema o una pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, usted sabe que proféticamente se conoce, ¿verdad?, en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis, cómo Dios les revela al apóstol Juan los eventos finales antes de que Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez. Porque obviamente una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa, ¿verdad?, es la segunda venida visible. Son dos eventos proféticos diferentes. Entonces, en esto lo que podemos ver aquí es que cuando la misma Biblia dice, la misma Biblia habla de estos días de gran tribulación, dice que días como estos no los hubo, ni los habrá, de la gran tribulación que viene, y todo ese montón de juicios que usted lee ahí en el Apocalipsis vendrán en esos días de gran tribulación. Pero va a pasar la iglesia por esos días de gran tribulación. La palabra enseña que van a haber unos que se queden y van a haber otros que se van. Y usted sabe qué, Jesucristo mismo lo dijo en su forma de explicar el reino de Dios y su justicia. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, la forma en la que Cristo habla sobre un arrebatamiento. En
en esa parte en Mateo, cuando le preguntan al Señor, Señor, pero ¿cuándo han de ocurrir todas estas cosas? Jesucristo en ese desglose, hablándolo todo, ¿verdad? En una misma forma, cuando usted mismo lee ahí en la palabra del Señor, todo desglosado, usted ve que Cristo habla de los tiempos que estamos viviendo ahora. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Luego también habla de forma prefigurativa que viene un arrebatamiento, que viene una gran tribulación y que viene una segunda venida visible de Cristo a la tierra. Mire lo que dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces Jesucristo añade, mire que el mismo Cristo habló del arrebatamiento y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea que aquí hay algo clave. Si se sabe que la segunda venida visible de Cristo a la tierra será después de la gran tribulación, pues entonces, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir cuando nos habla de una venida que será como ladrón en la noche? Porque al decir como ladrón en la noche significa que ese evento nadie nunca va a saber cuándo va a ocurrir. Y eso es algo clave en el arrebatamiento de la iglesia. Y hay gente hoy en día que están confundidos en los eventos proféticos. No, espere un momento. Una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Ahora yo aclaro, cualquiera de las dos formas, o sea, cualquiera de las dos profecías que puede decir del arrebatamiento o de la segunda venida visible de Cristo a la tierra, si yo digo Cristo viene referente al arrebatamiento, está correcto, porque todavía no llega a la tierra, pero se lleva al pueblo firme. Y si digo Cristo viene referente a la segunda venida visible, es otro evento profético aparte, pero que tiene que ver ahora con su venida aquí a la tierra a gobernar en lo que se va a llamar la dispensación del reino milenial, donde Cristo gobernará 1000 años desde Jerusalén, la futura capital del mundo, al final de la gran tribulación. Cristo viene. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Cristo viene pronto por su iglesia. Solamente viene a buscar los que estén apercibidos, los que estén preparados, aquella iglesia firme, aquella iglesia que deja a Dios en primer lugar, que no lo deja para último, sino que siempre Dios tiene el primer lugar allí. Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que, por más teóloga que pueda ser una persona, el día en el que será el arrebatamiento, nadie nunca lo podrá saber. Yo me recuerdo, mi abuelo siempre recibía a veces correspondencia de gente que supuestamente le decían que Dios le había revelado cuando iba a ser el arrebatamiento. Yo lo veía inmediatamente botar esa carta, porque es que imagínense, hermano, están hablando cosas que no son una realidad. Nadie nunca va a saber cuándo será. Cuando Cristo estaba encarnado aquí en forma humana, Él dijo algo clave. Él dijo: ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo lo saben, solo mi Padre. Pero mire que cuando Jesucristo habló esto aquí, era cuando estaba encarnado en forma humana. Pero entonces ahora que Jesucristo pues venció y heredó ese nombre sobre todo nombre, nombre superior a los ángeles, pues entonces ya Él sabe cuándo va a ser ese acontecimiento. Porque Él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios va a descender personalmente del cielo, va a hacer que suene la trompeta y ese evento va a acontecer. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta noche? Alábelo con sus palmas si usted siente hacerlo en esta noche. Alabe a Dios en esta hora. Glorifique su santo nombre. Él está aquí para bendecirte, para ayudarle, para glorificarse con poder y llevarse toda carga en esta noche y tomar esta ciudad para Él. Entonces, o sea, nadie nunca sabrá cuándo será, pero cuando se dice que vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, no es lo mismo como las trompetas del Apocalipsis, ya eso es algo aparte. Al decir con voz de mando y trompeta de Dios, está hablando de la autoridad mesiánica en la cual Cristo mismo descenderá del cielo y personalmente dará la orden cuando ese evento acontezca, que no se sabe cuándo será. Entonces, de lo que estamos viviendo hoy en día, Mateo 24:22, cuando Cristo responde a los discípulos,
Él dice bien claro que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos aquellos días serían acortados. ¿Qué día? Los días de la gran tribulación. El año 2010 fue conocido como el año que más tembló. Hubieron terremotos muy significativos, temblores muy significativos. Hubo uno bien significativo en Haití, pero ese año 2010 hubo el más significativo en Chile. Hermano, dicho por científicos que se conoce como el año que más tembló. No es que los evangélicos lo dicen, no es que los científicos lo mencionaron. Cuando sucede un bien significativo temblor ese año en Chile, inclusive hasta los científicos vienen e informan que el eje de la Tierra se movió, se alteró, haciendo que los días se acortaran milisegundos. Apenas pasa el año 2010 y entonces viene y comienza el 2011 y usted sabrá lo que decían las noticias en ese momento, cuando un terrible temblor en Japón azotó, ¿verdad? Y luego se levantaron terribles olas de tsunami que se iban llevando casa, carros, gente, todo al frente. Y después de eso, los científicos avisan o anuncian que el eje de rotación terrestre se afectó específicamente 10 centímetros, haciendo que los días se acortaran segundos. La palabra pues ya estaba hablando sobre esta situación. Y lo que es impactante sobre el arrebatamiento de la iglesia es los días que nosotros estamos viviendo hoy. Cristo ahí mismo en Mateo 24:37 dijo que estos días antes del arrebatamiento serían como en los días de Noé. Obviamente, si iban a ser antes del arrebatamiento así como una señal de que estaba cerca, pues imagínense, después del arrebatamiento también iban a ser como esos días. Cuando nosotros vemos en el caso de Noé, la historia de Noé, hermano, esta era una sociedad totalmente pervertida. Inclusive hasta por estudios rabínicos, ¿verdad? De que ellos pues se encargan de estudiar al fondo el Antiguo Testamento, se conocen las barbaridades que esta gente hacía. Tanto era que hasta Dios se decidió destruir la humanidad con un diluvio universal. Entonces Noé halló gracia ante los ojos del Señor y Dios usó a Noé y Noé, ¿verdad? Lleno de la unción de Dios, predicó mientras se llevaba a cabo la construcción de esa arca. Lo triste, había un espíritu de incredulidad terrible, porque es que cuando la persona cae hundida en el pecado, no importa que sucedan milagros, la persona está tan hundida y tan atada que le va a ser imposible salir si no se produce en la persona lo que se llama arrepentimiento. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de pensar que conlleva un cambio de acción. O sea, usted reconoce su error y entonces su mente cambia cuando usted le entrega, ¿verdad?, su vida a Cristo, reconociendo que usted está mal. Y entonces ahí es donde viene un cambio, en donde Dios se va a encargar de hacer en usted un hombre nuevo, una criatura nueva, una persona nueva. Si usted vino en esta noche y usted es alcohólico, drogadicto, tiene problemas, usted no va a ser el mismo si le entrega a Cristo su vida en esta noche. Mire cómo antes de que llegue juicio, antes de que caiga un diluvio, ya entonces Dios previene y levanta, ¿verdad?, siervos por su gracia para que prevengan a la humanidad en su corrupción. Miren este caso, cuando yo era pequeño a mí me llamaba mucho la atención el caso de la historia de Noé, porque pues Noé hablaba de que venía un diluvio, pero el asunto era que en ese tiempo no llovía. Entonces, lo que pues nosotros podemos ver aquí además es que cuando el arca se comienza a llenar de animales, la Biblia dice literalmente que Noé tuvo que buscar parejas de cada especie de animales. Obviamente esto sería con la dirección de Dios, pero es obvio que Dios tuvo que mandar a esa arca parejas de aves y de especies que Noé no podía buscar. Entonces, lo que estaba sucediendo ahí ante los ojos de los incrédulos era un milagro. Entonces la pregunta viene a ser, ¿por qué todavía no creían? Cuando comparamos estos tiempos a los tiempos de Noé, yo digo que el punto más principal aquí es la dureza de corazón por aceptar la verdad. Yo solamente voy a hacer un resumen de algunos hechos, ¿verdad?, bien conocidos, sobre gente conocida, pues que nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, pues yo he escuchado, por lo menos
Estaba este cantante, ¿verdad?, de John Lennon. Mire lo que es retar a Dios y la dureza de corazón por aceptar la verdad. Él dijo que los Beatles eran más grandes que Jesucristo. Después lo negaba, pero en la grabación lo decía bien claro. Y mire, esta persona después muere cuando un fanático loco le dispara en la espalda. Marilyn Monroe, terrible. Dios toca a un evangelista prominente en los Estados Unidos de América para que vaya y le predique a esta mujer. Logra conseguirla porque obviamente fue algo de Dios, o sea, en su época. Entonces viene y le habla a Marilyn Monroe de Jesucristo y les pone el plan de salvación de una manera bien específica. Entonces esta mujer, luego de que lo deja hablar, viene y le pregunta, ¿ya usted terminó de hablar y de decir todo lo que me iba a decir? Y el evangelista hizo, pues usted sabe, ese gesto de que sí, ya terminé lo que te iba a decir. Esto era lo que yo sentía de parte del Señor, porque yo siento, ¿verdad?, que esta palabra es de Dios, Dios me tocó, yo llegué aquí porque Dios me envió. Entonces esta mujer le respondió así: pues yo no quiero nada de tu Jesús, yo no necesito de tu Jesús, yo soy famosa, ya yo tengo fama, riqueza y no necesito nada del cristianismo, así que te puedes ir por donde viniste. 2 semanas después la encontraron muerta en su apartamento. Usted lo conoce, ¿verdad?, en el caso de la historia. Hubo un hecho que conmovió mucho, ¿verdad?, hace un tiempo atrás, de un hecho, ¿verdad?, que yo me enteré. Una abuelita que oraba continuamente, ¿verdad?, por su nieta. Ella vivía sola ahí, ¿verdad?, con su nieta. Y esta joven le gustaba ir mucho a estos sitios de bebida, de borrachera, de fiesta. Y entonces, cuando ella va a salir con sus amigos llegan en un carro bien pequeño, y cuando la abuela pues mira estos amigos que venían con ella, inclusive hasta el mismo que estaba conduciendo, manejando, ella notó que como que estaban borrachos. Entonces cuando la joven se mete en el coche, en el vehículo, pues viene la abuelita y mete casi la mitad de su cuerpo por la ventana y agarra la mano de su nieta y le dice: mija, yo estoy orando por ti para que vengas a los caminos del Señor y corre tu vida y te ayude el mío. Y usted sabe qué fue lo que le dijo la joven. Pues mira, yo necesito a Jesús. Si tú quieres, ora para que Jesús venga aquí al carro, pero el problema es que el carro es chiquito y Jesucristo no cabe aquí. Que se vaya para el baúl. Qué terrible. Entonces, hermano, no pasó media hora cuando las noticias anunciaron un accidente aparatoso, un terrible accidente. Entonces, usted veía ese mismo carro donde todos esos jóvenes estaban allí cubiertos en llamas. Lo que más asombró fue que cuando llegaron los bomberos allí, se asombraron de que un carro cubierto en llamas, lo único que le quedó intacto fue el baúl. Y abrieron el baúl y había una docena de huevos, ni uno se quebró. Qué terrible. Quererse burlar del Señor, pues usted ve que de Dios, con Dios nadie juega. Entonces, mira esta generación antigua del tiempo de Noé, creyendo jugar con Dios. Hermano, no juegue con Dios. Dios da el tiempo para arrepentirse. Dios usó a Noé para predicar de que venía ese diluvio. El que creyera tenía que entrar en el arca para salvarse, pero el asunto es que tenía que entrar cuando no viera el diluvio, o sea, tenía que creer por fe. Era un momento en el que no llovía y él decía que iba a llover. Imagínense cuántas veces no le habrán dicho loco y qué otras cosas más no le habrán hecho a Noé. Mientras predicaba, además de que predicaba, tener ese trabajo tan fuerte de construir ese arca. Y otra de las cosas que vemos con el caso del tiempo de Noé, que Jesucristo dijo que nuestros tiempos hoy en día serían como esos días, es el desarrollo tecnológico. En el tiempo de Noé había su desarrollo tecnológico, aunque era antiguo, y lo que vemos es que Noé vino y hizo esa arca con una precisión arquitectónica bien impresionante. O sea, fue un arca bien construida. Nosotros no leemos en la historia de Noé que mientras el diluvio transcurrió se desprendió una parte de un arca y se cayó una jirafa, un elefante, y no los tuvo que rescatar, porque fue hecha de una forma bien hecha. El profeta Daniel dijo, inspirado por el Espíritu Santo, y lo dice en la Biblia, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vamos a hacer un estudio sobre el caso, ¿verdad?, de la
de cómo la ciencia impactó al mundo. Hermano, esta evolución científica, este explotar de la ciencia, viene y se manifiesta en el mundo cuando el mundo reconoce a Israel como nación, el 14 de mayo de 1948. Yo le voy a invitar a usted a que averigüe cuál era la población mundial antes de que Israel fuera reconocido como nación y cuál es la población mundial ahora. No solo eso, sino cómo iba el avance tecnológico. Hermano, del mismo Israel sale el agua purificada, sale la primera computadora, sale el primer teléfono celular. O sea que Dios bendice al mundo con la tecnología israelita. Pero en estos tiempos nosotros estamos viendo una realidad de un comienzo de lo que será en la gran tribulación. Odio contra los judíos y odio contra los cristianos. Los judíos le dicen genocida, los cristianos ahora somos intolerantes. Dese cuenta de la promo que están haciendo a nivel internacional los medios de comunicación. La palabra es clara relacionada a Israel. Benditos los que te bendigan. Jesucristo encarnó como judío del linaje de David de la tribu de Judá. Por eso es que el diablo odia a los judíos, porque a través de los judíos, del sacrificio de Cristo, nosotros obtuvimos la salvación. La misma Biblia dice que la salvación viene de los judíos, porque ese fue el pueblo que Dios eligió, y ahí Jesucristo, la forma visible de Dios, encarnó y nos dio la salvación a todo aquel que le acepte como único Señor y Salvador personal. Amén. Gloria a Dios. Cristo venció el pecado y a la muerte. La palabra lo dice. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Se olvida la muerte en victoria. Como en el tiempo de Noé. Vamos a mencionar otras cosas. Incremento de la violencia y crímenes. Estamos en estos días. Anhelo por lo material y por lo carnal. Muchos hoy en día en las iglesias no quieren predicar este mensaje. Anímese a hablar del arrebatamiento. Hay bendición con esto, porque cuando hablamos de el cumplimiento profético de Dios o de las profecías bíblicas, estamos desatando bendición sobre nuestras vidas, porque es que no nos exaltamos a nosotros mismos, sino que estamos exaltando a Dios. Pero hoy en día hay gente que buscan es su propio beneficio y exaltar su yo. Entonces este mensaje como que no les conviene para seguir engañando a la gente. No se deje engañar. Es necesario que este mensaje se predique, porque Cristo viene pronto por su iglesia y viene solo por los que estén preparados. Va a una iglesia se va a una iglesia, se queda otra, se quedan los tibios, se van los calientes. ¿Cuántos son calientes en esta noche? La palabra es clara: el que esté caliente, caliéntese más. El que esté tibio, frío, caliéntese en esta noche. Como en el tiempo de Noé, destrucción del núcleo familiar, hermano, hasta fuera de la iglesia sabemos, fuera de la iglesia se enseña que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y ahora la familia está siendo impactada en estos tiempos de una forma terrible. No se está valorando la unión familiar. Y es que el propósito original del hombre era, pues obviamente, Dios creó un hombre y Dios creó una mujer. Y ese hombre y esa mujer, ¿verdad?, iban a ser como uno para reproducirse y a través de las familias poblar la tierra. Entonces que el ser humano gobernase sobre las bestias y animales que Dios había creado. Pero hoy en día siempre se quiere tergiversar lo que es de Dios. Dios creó un hombre y a la mujer, ahora el diablo dice, pues vamos a hacer esto al revés. Entonces esas son las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día. La familia está siendo impactada. Si el diablo sigue logrando destruir a la familia, la sociedad, hermano, no va a tener cimiento. Va a haber un problema. Como en el tiempo de Noé, inmoralidad sexual, desenfreno moral, vicio. La inmoralidad son puertas abiertas al mismo diablo. A veces dicen, pero es que usted habla más del diablo que de Dios. Perdónenme, pero Dios nos dice cómo se desenmascara el diablo, porque es un enemigo real. Dios es real, pero nuestro enemigo también. El diablo quisiera que nosotros no supiéramos ni de su existencia, para moverse en lo oculto. Precisamente lo que tiene que ver con el diablo es el ocultismo, porque es la forma de operar de él. Así que no nos dejemos engañar. Mira este desarrollo tecnológico, ¿verdad? Comparando nuestros días como en los tiempos de Noé. Noé construye un arca gigantesca
que equivalía a 17 vagones de tren de largo y a un edificio de 4 pisos de alto. O sea que en medidas igual a un portaaviones de la Fuerza Naval Norteamericana. Este año estuvimos predicando por allá por Carolina del Sur en los Estados Unidos. Me llevaron un portaaviones y cuando yo estaba en ese portaaviones de la Fuerza Naval Norteamericana, que es como un museo, algo que tienen ahí para que la gente, verdad, vaya y esté allí, yo sencillamente venía a mi cabeza lo que le cayó en las espaldas a Noé, que se tuvo, por así decirlo, que tragar en una construcción de un arca y con una generación perversa que no escuchaba las advertencias de Dios a través de él. Todavía hay tiempo de entrar en el arca en esta noche. Mientras la puerta del arca siga abierta, usted puede entrar por ella. Esta gente, cuando comienza a llover, corren para el arca para tratar de entrar. Pero cuando tratan de entrar al arca, la misma mano de Dios les cierra la puerta en la cara. Noé no lo tuvo que hacer, Dios mismo lo hizo. Porque Dios obra por intermediario, y el intermediario ahí, para avisarles de lo que venía por la perversión, fue Noé. Y cuando corrieron, no era que estaban arrepentidos, era que querían salvarse el pellejo. No había arrepentimiento, estaban asustados porque el juicio que Noé habló llegó. Usted se puede asustar, pero si no se arrepiente, de nada le sirve. Ay, Noé tenía verdad y hubo ese terrible diluvio que los destruyó a todos, los acabó. Entonces, imagínense, por lo menos pues, yo he escuchado también estas cosas, decir que no se puede predicar del arrebatamiento o que no hay que hablar tanto del arrebatamiento porque posiblemente Cristo vendrá de aquí a 100, de aquí a 200 años, de aquí a 50 años. Mire esto, hermano, yo he probado bíblicamente aquí que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Amén. Pero a través de las profecías bíblicas podemos saber cuán cerca está. Y yo les puedo asegurar y les voy a probar en esta noche que no quedan ni 100, ni 50, ni 200 años. Queda mucho menos que esto. De acuerdo a las profecías bíblicas, pero recuerde, nunca nadie sabrá ni el día ni la hora cuando será. Nadie lo puede saber. Muchos han caído en este error y el Señor los avergüenza. Amén. Ahí mismo en Mateo 24, versículos 32 al 35, mire lo que se nos dice ahí. De la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Escuche, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces aquí Cristo da una frase profética impactante. Mire lo que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Aquí hay que entender algo en esta profecía bíblica. Obviamente, ya lo habíamos dicho, Cristo hablaba por alegorías y por parábolas, formas bien descriptivas de que se pudiera entender el reino de Dios. Como quiera, otros no lo entendían porque el enemigo ha cegado su mente. Entonces, en Oseas 9:10 nos dice un versículo interesante. Mire lo que dice, lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, vi en su principio a vuestros padres. O sea, cuando Cristo habla del florecer de la higuera, está hablando del renacer de Israel como nación. Cristo sabía lo que iba a pasar. Los discípulos vinieron a él y le dijeron: Señor, tú no ves ese templo tan hermoso, el templo judío, que era el segundo templo judío que existía en el tiempo de Jesús. Ese templo históricamente se hizo bajo una incesante oposición hasta que Dios le dio la victoria a Israel, pero más tarde, ¿verdad?, el rey Herodes, para congraciarse, prácticamente destruyó ese templo por incluir o poner uno más fastuoso en su lugar. Entonces, ese segundo templo judío viene a ser derribado por el general Tito en el 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano viene a querer suprimir una rebelión de los celotes, que era el grupo rebelde en Israel, que habían matado una torre, en la Torre Antonia. Ahí mataron, ahí en esa torre, un grupo de soldados romanos que estaban encargados de velarla ahí. Ahí comenzó la guerra de los judíos. Pero entonces,
Cuando a Cristo vienen y le dicen sus discípulos, Señor, mira ese templo, qué hermoso, qué fastuoso, qué lindo, qué elegante. Cristo les dice, usted ve en ese templo que está allí, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el 70 después de Cristo, en la historia, podemos ver cómo esa profecía se cumplió. O sea que Cristo lo sabía. Entonces el 14 de mayo de 1948, Israel viene a ser reconocido como nación, rodeado de sus enemigos, que siempre la prensa habla a favor de ellos para desinformar y que el mundo odia a Israel. Es que el mundo nunca puede amar lo que es de Dios. Usted hoy en día el ataque ante los pastores, contra los cristianos, contra los ministros, contra el pueblo judío. ¿Usted cree que eso es algo normal? Hermano, lo que pasa en el ambiente espiritual afecta el plano material. O sea que si hay una movida en el reino de las tinieblas, en lo espiritual, afecta la esfera física. Pero yo quiero decirle a ustedes en esta noche que si el pueblo de Dios se une a clamar, a orar, a ayunar, a hacer grandes campañas, si nos unimos como líderes, el enemigo no va a tener parte ni suerte contra nosotros, porque con nosotros está el Santo de Israel. Y el poder de Dios va a moverse de una manera efectiva y poderosa. Aún no ha sido el arrebatamiento de la iglesia. O sea que nos dice aquí entonces Jesucristo que si la higuera es Israel, y nos dice, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Salmos 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea que una generación bíblica son 70, 80 años. O sea que del 14 de mayo de 1948, cuando Israel viene a ser reconocida como nación, desde ese momento hasta nuestros días, que había muchos que estaban naciendo, ¿verdad?, en ese año, desde ese momento hasta nuestros días han pasado, creo que entre 66, 67 años. Y a veces la gente en las mismas iglesias se pregunta y se admiran, se asombran. Oye, pero ¿por qué están sucediendo tantas cosas de corrido? Tantas cosas seguidas, que como que son ataque al pueblo de Dios y al cuerpo de Cristo, porque estamos viviendo en un tiempo profético cercano al arrebatamiento.